La primera carta del apóstol Pedro dice en el capítulo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Estos versículos dicen algo sorprendente. El apóstol Pedro le está escribiendo a los hermanos que están huyendo. Todos estaban fuera de su patria. Él le está escribiendo a los expatriados, los que estaban huyendo por causa del evangelio. Estaban ocultos, prófugos. Y él le está diciendo, gracia y paz os sean multiplicadas. Pero, ¿de cuál paz puede estar hablando el apóstol Pedro? Hombres que tuvieron que dejar a sus esposas, esposas que tuvieron que dejar a sus maridos, hermanos que tuvieron que dejar a sus hermanos, hombres que tuvieron que dejar a sus vecinos, a sus primos, a sus familiares y salir huyendo sin haber hecho ninguna cosa mala, solo recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. El apóstol Pedro también dice algo aquí impresionante. En el versículo 2 dice que fueron elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicado. Quiero hacer teología en este versículo. El versículo dice que fuimos elegidos según la presciencia de Dios. Ahora quiero decirle que la preelección no es salvación por adelantado. El que Dios te haya elegido no quiere decir que Él te ha destinado a salvarte de todos modos. La elección no es salvación. Dios te elige y tú determina, tu libre voluntad determina si seguir o no al Señor, porque si no le sigue, indudablemente te pierde. Y dice algo impresionante, en santificación del Espíritu para obedecer. ¿Para qué te eligió Dios? Para obedecer. ¿Y para obedecer qué? A la verdad, el Evangelio. Él no te eligió porque tú obedeciste. Tú obedeces porque Él te eligió. No te salva por obedecer, sino que obedece después que te salvaste. Si no estás salvo, no obedecerá. Y si no obedece, eso quiere decir algo, que no eres salvo. Porque todo aquel que es salvo se guarda. Todo aquel que es salvo obedece. Todo aquel que es salvo procura agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y dice la palabra del Señor que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Pero quiero decir algo aún más en este verso. La palabra que dice para ser rociado. Y esta palabra se refiere a lo que se hacía encima del arca en el tabernáculo. La tapa del arca se llamaba propiciatorio. Encima de esa tapa era donde se rociaba la sangre de los sacrificios. Y esa sangre de esos sacrificios era lo que cubría el pecado del hombre. Ahora bien, nuestra propiciación en la actualidad, ya que no tenemos arca ni la necesitamos, nuestra propiciación es Jesucristo y Él, su propia sangre la derramó, Él como la tapa del arca, y alrededor de Él fue rociada su propia sangre. ¿Por qué le explico esto? Porque hay personas que creen que la sangre de Cristo es para cubrirse, es para rociarse, es para quemar demonios, es para consumir demonios. Hay personas que creen que la sangre de Cristo es para andar espantando espíritus. La sangre de Cristo fue el pago del precio del pecado del hombre. ¿Por qué? Porque está escrito que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. La sangre que debía derramarse debía tener 3 condiciones el dueño de la sangre. Por lo menos 3 muy específicas. Número 1.
tenía que ser alguien que nunca hubiera pecado. Número 2, tenía que haber sido engendrado de alguien que nunca hubiera pecado. Número 3, tenía que ser familia de aquel a quien iba a redimir, ya que la ley de remisión exigía que la persona que iba a redimir debía contar con los recursos, debía tener la voluntad para redimir, debía ser familia de quien iba a redimir y aparte de eso, debía no tener deuda personal para poder redimir a quien iba a redimir. Cristo cumplió todos esos requisitos. Nunca pecó, engendrado por Dios mismo. Y Dios nunca ha pecado. Por tanto, Él no fue engendrado de nadie que hubiera pecado nunca. Tampoco Él no tenía pecado. Él es familia nuestra, es nuestro hermano mayor. Pero aparte de eso, tiene recursos de sobra. Él es el dueño del vasto universo. Y Él tiene los recursos para redimirnos. Los tuvo y Él nos redimió por tener los recursos. Pero aparte de eso, Él no tenía ni tiene deuda con nadie. Porque Cristo a nadie le debe nada. Dios a nadie le debe nada. Hay personas que piensan que Dios está en deuda con ellos. Sí, incluso recientemente escuché a alguien decir: te debo una, Dios, te debo una, no sé lo que hice bien, pero te debo una. Y me quedé pensando, qué tonto. A Dios tú le sirves desde que nace hasta que te muere. Todos los días, 365 días al año, 30 días en el mes, 7 días a la semana, 24 horas al día, 60 minutos en una hora y 60 segundos en un minuto, y le queda debiendo. Te lo voy a repetir. Si tú naces y desde que naces sirve a Dios cada hora, cada día, cada semana, cada año, 365 días en el año, óyeme, 30 días en el mes, 7 días a la semana, 24 horas al día, 60 minutos cada hora, 60 segundos cada minuto, y te muere a los 500 años, queda en deuda con Él. Santo el nombre del Señor. Sin nunca haber cometido ninguna falta, incluso si tú nunca pecaras, ya queda en deuda con Él. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. Y el solo hecho de Él darte la vida ya te deja en deuda delante de Él. Sin embargo, la deuda mayor es porque eres engendrado de alguien que desciende de Adán. Y Adán ya pecó. Por tanto, quien te engendra a ti, quien te engendró a ti, también es pecador. El Señor le bendiga a su hermano Jorge Solano. No olvide colaborar con nuestro ministerio. El Señor te bendecirá por ello. Te invito a que te haga parte de mi equipo en el que me he propuesto publicar, explicar y aplicar la palabra de Dios para la gloria de su santo nombre. No olvide glorificar a Cristo. Glorificar a Cristo es mostrarle al mundo las excelencias de su ser. No olvide que los 5 pilares principales de la iglesia en la tierra son la adoración a Dios, la proclamación del evangelio, la educación de los cristianos, el servicio social a cualquiera aunque no sea cristiano y el compañerismo entre creyentes. La paz de Cristo sea con todo. Hasta una próxima entrega, si el Señor lo permite. Shalom.